Bien. Bueno, pues vamos a recapitular un poquito lo que platicamos ayer. Em, Mencionamos que la importancia de la electrónica, algunos de los antecedentes, también vimos hacia el final de la clase la, el concepto de la resistividad y de la conductividad y cómo es a través de este concepto que se define, se hace una diferencia entre qué tipos de materiales son conductores, qué tipos de materiales son aislantes y qué tipos de materiales estarían en la categoría de los semiconductores. Luego, comentamos que dentro de los que están en la categoría de semiconductores hay dos tipos que son los que más se utilizan en la construcción de dispositivos electrónicos, que son los semiconductores elementales, que serían silicio y germanio, y después están los semiconductores compuestos, que son combinaciones eh, de elementos con 3 electrones de valencia, con los semiconductores eh, elementales y con semiconductores de 5 electrones de valencia. ¿Por qué son esos materiales y no todos los demás que entrarían en esa banda de los que no son conductores y no son aislantes? ¿Por qué esos son los que se utilizan para la fabricación de semiconductores? Bien, la razón tiene que ver con la forma como tienen su estructura atómica interna. Vamos a recordar aquí un poquito algo de lo que ya has aprendido en tus cursos anteriores de química. Entendemos al átomo actualmente como un elemento en el que están partículas girando en constante movimiento, ¿no es cierto? Sabemos que tienen una organización, que en el centro están organizados de tal manera que en el centro están los protones y los neutrones y en órbitas permanentemente girando están los electrones. Así se organizan, o al menos ese es el modelo con el que nosotros organizamos al átomo. Estos electrones se organizan en bandas y cada banda tiene cierta cantidad de electrones. Eh, Cuando la banda alcanza una cantidad de electrones de 2 por n al cuadrado, donde n es el número de la banda, entonces la banda se completa y la banda es muy estable. Pero hay algunos materiales que en su última banda, usando de la última banda de energía, por ejemplo, aquí lo ves en el caso del silicio, ¿dónde está el mouse? Hoy se alentó, ahí está. Aquí estaría su núcleo con 14 protones y luego la primera banda, inmediatamente la que sigue, tiene 2 electrones. Con eso se completa. La siguiente banda, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, y la última banda de energía, que en este caso es la tercera, está lejos de completarse. Y la cantidad que tiene son 4. Esta cantidad de 4 es precisamente la que lo convierte en un semiconductor ideal para construir los dispositivos. O sea, no es nada más que tiene o cumple con no ser ni conductor ni con ser aislante. No, no solo eso, sino que además tiene una estructura atómica conveniente en el sentido de que tiene 4. Ahora, el otro semiconductor elemental que mencionamos es el germanio. El germanio tiene un mayor peso atómico,
tiene más partículas. Te fijas, en su núcleo hay hasta 32 y pues tiene más bandas de energía, eh, particularmente una más. Pero su última banda de energía es exactamente igual que la última banda de energía del silicio. Ambas tienen solamente 4. Y eso de nuevo hace que el germanio tenga características convenientes para la construcción de materiales semiconductores. De tal forma que de todas las bandas en las que se organizan los electrones dentro del átomo, resulta que la última es la más importante, porque es la que nos da esas características convenientes para combinar el material con otros. Esa última banda, al ser tan importante, se le da un nombre especial. Se le llama banda de valencia. eh, y esta banda nos da una idea de eh, qué tan viable es que ese elemento nos sirva para la conducción eléctrica. A los electrones que están en esa banda se les llama electrones de valencia. Entonces, banda de valencia y electrones de valencia. Particularmente esos electrones de valencia, lo que se busca en el momento de la conducción eléctrica es que salten de esa banda, sacarlos de allí y de esa manera poder utilizarlos en la conducción de energía eléctrica. Mm, Entonces te decía, depende el tipo de material, es el nivel de energía que se necesita para botar esos electrones de la última banda y así convertirlos en corriente eléctrica. Y por ejemplo, aquí en la tablita que está en la parte de em, abajo a la derecha, hay algunos de los niveles de energía que requieren diferentes combinaciones de semiconductores. Fíjate cómo el silicio requiere un nivel de energía de 1.12 electrovolts para botar a estos últimos electrones de su banda de valencia a un estado de conducción. El germanio requiere mucho menos, ¿te fijas? 0.66 electrovolts para sacarlo de allí. Y así hay diferentes combinaciones de semiconductores, eh, ya los demás construidos de forma como compuestos, fósforo indio, arsenuro de galio, 1.42, eh, germanio y silicio, etcétera, que requieren diferentes niveles de energía. Em, ¿Esto qué nos da a pensar? Bueno, que a diferencia de los semiconductores, los conductores conducen energía con muy poquita energía, o sea, con muy poquita energía conducen corriente. Eh, Prácticamente es mínimo el nivel de voltaje eh, que hace que ya un conductor tenga una corriente eléctrica. Incluso eh, basta con una diferencia de temperatura entre dos extremos de un conductor para que se genere un nivel de voltaje. Así de fácil es eh, botar a los últimos electrones de la banda de valencia de los conductores. Está, por ejemplo, lo que ocurre con los termopares, ¿no? Simplemente un cambio de temperatura hace que haya una corriente. Eh, ese es un extremo, ¿no? Donde cualquier energía muy, muy pequeña, suficiente para generar movimiento de electrones. El lado opuesto son los aislantes. Tú le puedes poner mucha energía y vas a necesitar muchísima energía para hacer que esos últimos electrones salgan. Y cuando ocurre, pues es tanta la energía que hasta se ve arco, ¿no? Pasa con la soldadura, cuando están soldando, pues se rompe
lo que ocurre con los elementos en el aire y se conduce. En cambio, el semiconductor no es ni uno ni lo otro, ni conduce con prácticamente nada, ni tampoco necesita una cantidad inmensamente grande de energía para conducir. Requiere valores muy específicos de voltaje para que empiece a haber conducción eléctrica em, y romper estas estructuras que se generan. Y es que los átomos de semiconductores, cuando se ponen juntos, tienes un átomo de silicio, por ejemplo, aquí está en la parte de arriba, está el átomo de silicio, aquí nada más representamos el núcleo y la última banda. Las demás, pues no nos interesa, nada más la última, la banda de valencia. 4. Pero cuando los ponemos juntos, varios átomos de silicio se fortalecen. ¿Cómo que se fortalecen? Bueno, es que empiezan entre ellos a compartirse esos electrones que están en la parte final. Entonces, por ejemplo, cada uno de ellos tiene 4, pero pues se acomodan de tal forma que, por ejemplo, en este que está aquí en el centro, utilizando los electrones de los que tiene a sus lados, pues llega a completar 8. Él solo tiene 4, pero utiliza 4 de los átomos que están a su alrededor para llegar hasta 8. Y a su vez, él también presta los suyos para que los demás se fortalezcan. Entonces, empiezan a agruparse y forman lo que se conoce en materiales como cristales o estructuras cristalinas. El término en inglés yo creo que también te va a sonar, este de látiz. Látiz es un término muy usado en la industria de fabricación de semiconductores. Son cristales. Es un acomodo de átomos de un mismo compuesto. Y cuando se forman cristales, se fortalecen más los elementos que están allí. Esta capacidad que tienen los átomos de compartirse electrones, pues mira, aquí todos estamos mal, todos tenemos 4, pero si nos juntamos todos tenemos más, ¿no? Eh, y nos hacemos más fuertes. Bueno, esa capacidad de combinarse eh, en química se le conoce como enlaces covalentes, porque comparten su última valencia y buscan hacerse más estables, más fuertes. Eso hace que se requiera más energía para sacarlos de allí. Entonces, eso es lo que se llama un enlace covalente. Aquí te lo pongo la definición en este cuadrito en azul. Es una unión de átomos del mismo tipo que se ve fortalecida porque comparten entre ellos los electrones de valencia. Los otros no, nada más los de la última banda de energía. Si fuéramos capaces de ver cómo se acomodarían tridimensionalmente estos átomos cuando están compartiendo, pues veríamos algo como esto. Esto sería la forma que tendrían estos cristales de silicio o de germanio o de arsenuro de galio, etcétera. ¿Va? Sí. Bien. Entonces, ya que lo vemos así, pues no podríamos pensar, bueno, si los átomos de por sí con 4 necesitaba cierta energía para romper los enlaces en la última banda de energía y así poder conducir. Y luego si todavía estos se juntan y se hacen más fuertes, pues entonces quiere decir que va a requerirse más energía, es cierto. Eh, ¿Cómo se puede entonces mejorar la capacidad de conducción del semiconductor? Bueno,
En electrónica, pues se maneja la modificación del material, ¿no? Una contaminación, un dopado, así se le llama. Y entonces tenemos dos clases de materiales. Cuando al semiconductor se le deja tal cual está en estado lo más, digamos, puro posible, tiene la menor cantidad de contaminaciones, es decir, la menor cantidad de átomos de otro tipo de material distinto al que se quiere. Bueno, sí, esa es lo que tenemos. Entonces estamos hablando de un semiconductor intrínseco, es decir, un material semiconductor lo más depurado posible. ¿De acuerdo? Bueno, eso podrá servir para ciertas aplicaciones, no para electrónica. En electrónica no utilizamos para la construcción de dispositivos semiconductores intrínsecos. Lo que se utiliza es un semiconductor contaminado, un semiconductor impuro, pero no con cualquier impureza, no contaminado con cualquier cosa, sino esa contaminación, esas modificaciones están diseñadas, están pensadas para darle características que lo hagan adecuado, más convenientes para la conducción. Y cuando eso ocurre, entonces decimos que tenemos un semiconductor contaminado o extrínseco. Entonces, semiconductor intrínseco y del otro lado tenemos contaminación o semiconductor extrínseco. ¿De acuerdo? Dos tipos, los puros y los contaminados, los sucios. ¿Cómo era lo del Harry Potter? Los que no eran de sangre de magos. Bueno, esos. Están combinados, ¿no? Y los que se usan son estos otros, los que están contaminados. Ahora, pues contaminado, ¿cómo? ¿Contaminado en qué nos referimos? Bueno, la misma contaminación en semiconductores también se hace de diferentes formas. Hay dos tipos de contaminaciones. El primer tipo de contaminación es una contaminación que se le llama contaminación de material tipo N. Material tipo N. ¿Y esto cómo se construye? ¿Cómo se hace? Bueno, un material tipo N era un material puro, pero lo empezamos a contaminar. Y lo empezamos a contaminar añadiéndole átomos de otro semiconductor de los que vimos en la tablita, ¿te acuerdas? Que estaban en gris. Otro de esos que tenga 5 electrones de valencia. Que tenga 5 de los pentavalentes, de los que tienen 5. O sea, ¿cuáles son? El antimonio, el arsénico, el fósforo o cualquiera de esos. Con 5. Otra vez, un material tipo N es cuando yo tenía un material puro, ya sea silicio o germanio, y lo empiezo a contaminar con elementos semiconductores también, pero con 5 electrones de valencia. Cuando yo hago eso, convierto el material en material contaminado tipo N. ¿Por qué tipo N? ¿Por qué se le llama N, tipo N? Bueno, porque ahora resulta que como estoy agregando elementos con 5 electrones de valencia, cuando empiecen a combinarse todos, haciendo sus enlaces covalentes, tú conmigo, empiezan ahí a combinarse, pues hay un átomo que tiene 5. Si los demás nada más aceptan 4, le va a sobrar uno. Ese electrón que no logra compartirse con los demás es fácil de utilizarse para conducción eléctrica. Está suelto, digamos así, está libre. Hay un mínimo de energía que lo retiene a su átomo. Para tratar de ilustrar eso, pues tenemos esta figurita que está aquí, ¿ok? Entonces, fíjate cómo son puros de silicio. Y si fueran puros de silicio, pues
compartirían entre sí electrones, ¿no? Estas rayitas que puse aquí, pues representan los electrones. Por ejemplo, este de silicio tendría esta rayita, esta y esta, 4. Pero como el de silicio de un lado también tiene 4, pues comparte este con este y así se van compartiendo entre ellos. Pero si es un material contaminado tipo N, entonces quiere decir que ahí de vez en cuando aparecen átomos que no tienen 4, que tienen 5. Por ejemplo, aquí puse uno de fósforo y sus electrones los puse de color naranja. ¿Okay? Entonces, cuando empiezan a combinarse todos, pues, ok, dame 4, ocupamos 4. Ahí te van 4, ¿no? Y se empiezan a combinar, pues sí, pero este sobró, porque nada más comparten 4. En el enlace covalente solo hacen con 4. Entonces, sobra uno. El material, digamos, es más negativo que el que era antes de contaminarse. Por eso se le llama tipo N. Y entre más átomos de fósforo se agreguen, pues más negativo va a ser. Hay mayor densidad de electrones libres, que es a lo que se le llama, se me fue la palabra, mm, se reparten uniformemente en el material. O sea, no es como que, se me hizo una bolita con un chorro de fósforo ahí junto, ¿no? No ocurre así. O sea, sí, imagínate, ¿no? Para ilustrártelo, es como si, por ejemplo, el lugar, mira, por ejemplo, es como si aquí en el salón, eh, o bueno, cuando vas a un bar a escuchar música, ¿no? Y alguien está fumando adentro, ¿ok? Y es un lugar cerrado. Y el cuate que está fumando está en la barra, allá en una esquina, lejos de ti. Pero aunque esa persona esté fumando allá en la esquina, ¿qué pasa con el humo? Pues si el lugar está completamente cerrado, no es que el humo se vaya a quedar nada más ahí y ya. O sea, al pasar el tiempo, el humo va a ocupar todo el cuarto, repartiéndose uniformemente, ¿me explico? No es que como se va a quedar todo el humo acumulado en un lugar, sino que vas a tener humo en todas partes, con menor densidad, pero vas a estar en todas partes, ¿sí? Lo mismo pasa con esto. Cuando se agregan las impurezas, eh, al final ellas, eh, por la misma naturaleza del material, terminan eh, esparciéndose de forma uniforme. Eso evitaría que, pues como dices, esos electrones que sobraron, pues se juntaran, ¿no? Y formaran, ¿no?, otra combinación. Bueno, pues creo que ya te lo irás imaginando, pero si esto es una contaminación tipo N, pues la siguiente, si una contaminación tipo N me hace al material más negativo, porque existen estos electrones pues libres, pues una contaminación tipo P hace que tenga un déficit de electrones. Y eso es precisamente el otro tipo de contaminación que se utiliza en la construcción de dispositivos electrónicos, la de los materiales tipo P. ¿Cómo se genera un material tipo P? Bueno, de la forma opuesta a la anterior. Se obtiene cuando tú tienes un material semiconductor puro, pero a ese material se le agregan imperfecciones de un material que no tiene 4 electrones, tiene 3 solamente. Tiene solamente 3. Entonces, ¿qué ocurre? Pues de igual forma, cuando empiezan a hacerse las combinaciones, enlaces covalentes, todo mundo buscando completar 8, pues a los que les toque un lado de ese átomo
de otro elemento, pues no van a lograr completar los 8 porque ese cuate nada más tiene 3, ¿no? Nada más tiene 3. Entonces, esa combinación permanentemente va a estar buscando a cualquier electrón que ande suelto para completarse. Se convierte como en una trampa de electrones, visualízalo así, ¿no? Esa combinación como la que te pongo en la figura aquí con ese circulito en rojo, siempre está esperando que pase un electrón para atraparlo, para atraerlo. Y de esa manera poder completarse, porque ellos quieren tener los 8. Entonces, cualquier electrón que pase por ahí, pues véngase, ¿no? Aquí lo ocupamos, aquí nos completamos, ya somos 8, ¿no? No es que el material sea más positivo, no es que el material tenga más protones, no. Simplemente es que tiene un déficit de electrones. Tiene un hueco donde requiere, busca completarlo con algún electrón, como si fuera positivo, como si los atrajera, ¿ok? Y en este caso, lo más correcto es decir que es un material tipo P y no porque sea positivo, sino porque tiene huecos. Y de hecho, aquí la densidad de la contaminación no es por electrones extras, sino por ese déficit, por la necesidad de buscar electrones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué materiales se pueden utilizar para hacer esta combinación? Bueno, pues son materiales que en su banda de valencia tienen 3. Que tienen 3. ¿Cómo? El indio, aluminio, galio, boro, cualquiera de los de 3 de esa tablita que te mostré funcionaría. Aquí, por ejemplo, puse un átomo de indio y claramente puedes ver que no va a alcanzar a completar los 8. Entonces se convierte en un atractor de electrones. Es una contaminación completamente opuesta a la anterior. Entonces tenemos materiales no contaminados, puros, intrínsecos. Y tenemos materiales contaminados. Y dentro de los materiales contaminados hay dos tipos, tipo N y tipo P. Bueno, todos los elementos, todos los dispositivos electrónicos, diodos, transistores, BJT, transistores MOSFET, transistores JFET, OPAMs y los que quieras ver, fotodetectores, celdas fotovoltaicas, todos se construyen con combinaciones de materiales tipo N y material tipo P. Combinándolos de cierta forma, se obtiene este comportamiento que tiene cada uno de ellos, con materiales tipo N y materiales tipo P. Y ahí su importancia. Y es una industria, la industria de fabricación de los semiconductores, pues que requiere una complejidad importante, porque para lograr tener un control a ese nivel de cuántas impurezas tiene, de controlar que solamente tenga partículas de fósforo, que no se te vaya de cualquier otra cosa, pues es algo complejo que requiere mucha limpieza, estándares muy altos en la maquinaria y además que también necesita tener acceso al semiconductor, al silicio, al germanio, el cual, como platicábamos el otro día, pues no se obtiene, no, te vas a encontrar una piedra vas a romper el cerro y vas a sacar piedras de silicio, ¿no? Es un proceso donde hay que ir juntando partículas que puede estar en la arena, por ejemplo, y hay que procesarla para sacar el material. Es una industria que requiere mucho proceso del material para poder llegar a un elemento, una tarjeta, una motherboard, un chip, requiere un proceso largo detrás y eso es en parte razón de que la industria de los semiconductores no es tan diversificada en el mundo. Hay pocas partes del mundo donde se trabaja los semiconductores. Y ese es un problema que nos enfrentamos durante la pandemia
y posiblemente se va a convertir en un problema más adelante. Pero para todo hay una razón, y la razón de que solamente haya algunas cuantas industrias que tengan el nivel de especialización para trabajar con esto se debe a que es un proceso difícil, con mucha especialización de las personas que lo trabajan. No cualquiera lo va a hacer, ¿no? Entonces, esa es la industria de la construcción de los semiconductores.